Puedes compartir pantalla, Alexandra. Ya. Esta vez ya abrí el Word y ya está cargado. Ya. Ya, nosotros le hicimos una corrección, profe, porque nos hizo una crítica sobre las preguntas de investigación, la corregimos y según lo que estamos trabajando, creemos que ahora sí están bien. Ya. Si la leo un poquito, por ejemplo, la primera ya está como en los verbos que deberían ir y en los tiempos. De Y, acuerdo. y como pregunta de investigación. A partir de esto, nosotros también arreglamos los objetivos y recibimos su crítica de los objetivos específicos y los separamos y Ya. agregamos uno, que sería Ya. este. A partir de eso, hicimos como lo que sería la contextualización del tipo de entrevista que vamos a hacer Ya. y de las personas que vamos a entrevistar. Vamos a hacer 2 entrevistas a 2 personas. Ya. Ya, y de eso fuimos trabajando lo que sería la tabla. Ya. Queríamos saber si estamos bien encaminados, la verdad, porque no es fácil como concordar en una dimensión, en los objetivos, entonces queríamos ver si íbamos bien encaminados. Voy a bajarlo para que se vea bien. Ahí, Eso. ahí sí. Ya. El objetivo, el general, ¿cuál era? El general al tiro subo. Aquí. Eh, Ahí está. Distinguir las percepciones que tienen los estudiantes de pedagogía en matemática y computación nacional con respecto a la articulación que presenta la malla articular. Perfecto. Ya. Clarito, clarito, clarito. Me gustó Exacto. cómo quedó. Muy, muy clarito. Sí. Después viene la descripción de la percepción con respecto a la malla curricular. Ah, pero, a ver, espérate ahí nomás. Me quedo aquí. Sí. Distinguir la percepción, ya, el objetivo general lo tengo súper claro. El primer específico es lo mismo que el general, porque dice describir la percepción que tiene el estudiante con respecto a la malla curricular vigente. ¿Cuál es la diferencia entre ese específico y el general? Es que vamos a tomar como las opiniones o percepciones generales que tienen los estudiantes sobre la malla curricular. No sé si se entiende. Para Pero es que, describir. pero es que ese es el general, pues. Eso es lo que andé buscando con el general. Porque, a ver, Claro, déjame pero ver lo otro. ya sí. Lo otros tú. Ah, ya, y los otros te fuiste por áreas de conocimiento, o sea, primero Exacto. matemáticas, después Sí, computación y en educación matemática. claro. Ya, mira, yo tengo la impresión de que el primero no aporta mucho. ¿Eh? Ya. Em, a ver, espérate. Lo que tú quieres es tener una primera aproximación así como en términos globales Exacto, sí, sí, y sí. después separarlo en Sí, ámbito de conocimiento. eso mismo. Ah, De hecho, así lo separamos y la ya, entrevista con las preguntas está así también. Fuimos como obteniendo información sobre lo que ellos perciben de la malla en general, no por ya, área ni por asignatura, sino de la malla en particular. ya, ok, ok. Y de ahí fuimos viendo lo que ellos perciben por las áreas de la computación, de la matemática y de la educación matemática, que sería lo pedagógico. Ya. Yo te puedo hacer una sugerencia, ¿verdad? Claro, profe. Em, yo creo que el primer objetivo lo podría abordar desde otra perspectiva. Ya, Em, pa- digamos, o sea, intencionar ese objetivo pensando en la articulación y yo lo dejaría así expresamente, ¿ah? Entre los distintos, entre las distintas, ¿cómo se llaman? Entre los distintos áreas del conocimiento de la carrera. No sé si ya. me explico. Profe, no, Ya. yo no entendí. Le entendí muy poco. Lo que pasa es que tú te vas, o sea, yo entiendo lo que quieren, o sea, tú vas a buscar una percepción de la articulación entre los ramos de matemáticos, entre los ramos computacionales y entre los ramos de formación pedagógica. Exacto, sí. Ya. ¿Y qué pasa con la articulación entre ellos? O sea, una articulación Ah, transversal. no, esa no la incluimos en esto. Entonces yo creo que el primer objetivo quizás lo podría enfocar un poquitito para allá. Ya. ¿Cachai? O sea, es como la articulación más transversal. Pero indirectamente igual como que se podría entender eso con el ¿Sí? primer objetivo.
Sí, sí, sí puede ser, pero lo podría expresar más Especificar un poco más. claro, para que no para distinguirlo aún más del objetivo general. Para que no son igual, algo así. Claro, una cosa así. ¿Me entiendes? Yo lo plantearía en esos términos. Salvo que o sea, veamos cómo están las dimensiones de estudio. ¿Por dónde bajan aquí? Ya. Aquí las dimensiones de estudio que nosotros identificamos fue la experiencia que tienen los chiquillos ya durante la carrera, lo curricular, o sea, como los aspectos curriculares que ellos nos vayan describiendo, lo motivacional, que lo consideramos en las preguntas, conformidad y opinión personal. Ya, a ver, ¿y Bueno, cuál es la distinción que tú haces entre conformidad, opinión personal y la primera, cuál era? experiencia. La experiencia, claro. Claro, es que la experiencia, más que nada, profe, por la pregunta. Ah, eh, ¿alguna vez te has encontrado en situación de querer tomar una asignatura, pero no puedes porque tiene algún requisito? Mm, ya. Ah, espérate. Sí, sí, A ver. Pensemos en voz alta. El ya. resto, por favor, también ayúdennos a pensar acá. Em, si yo los llevo a ustedes tres y al resto también a que enjuicien o evalúen la articulación entre cálculo 1 y cálculo 2, o entre álgebra 1 y álgebra 2, o entre computación 1 y computación 2, o entre cualquier cosa 1 y después 2. Ujú. ¿En base a qué, en base a qué elementos ustedes harían el juicio de articulación? Yo creo que habrían que tomarse varios aspectos así, profe. Ya, pero ¿cuáles? Dígame. Es que va a depender si hay una continuidad con los profesores. Y con los Pero, programas, más que nada, yo diría como cómo empezó, cómo terminó uno y empezó el otro. ya, esa es una dimensión, ¿Claro? ¿Sí? contenidos. Esa es una dimensión, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Qué otra dimensión podríamos poner? La que mencionó la Natalie, la de los profesores, podría ser. ¿Pero qué significa Sí. eso? Mm, Más explícito. aprendizaje, enseñanza, algo así podría ser. O sea, ya, ¿y cómo en educación llamamos cuando hablamos de enseñanza? ¿Cómo lo referimos en términos globales a eso, de la enseñanza? En términos globales, la enseñanza, ¿Sí? Técnicamente, ¿cómo se baja la enseñanza? ¿De qué hablamos nosotros cuando estamos hablando de la enseñanza? de los procesos de aprendizaje. No, eso está en el aprendizaje. Una cosa es la Ah, enseñanza y ya, otra ya. cosa es el aprendizaje. No, profe, no, no me cruje con la enseñanza. Es que le entiendo lo que va, pero no sé cómo generalizar la enseñanza más abierta. Yo, Te- profe, me te- quedé en blanco. sí, bueno, cuando hablamos técnicamente, para referirnos a la enseñanza, hablamos de aspectos metodológicos, Ah, ya, ya, ya. Sí, ¿no es Esta cierto? metodología. Claro, pues porque la enseñanza se plasma en la metodología que se utiliza para que se produzcan los aprendizajes. Entonces ahí tenés dos dimensiones. Una que tiene que ver con la articulación desde el punto de vista de los contenidos y otra que sí, tiene que ver desde el punto de vista de las metodologías. Ahí claro. tenemos dos ejes. ¿Hay algún otro? Sí, podría haber otro. A ver. Técnicamente hablando, porque aquí estamos hablando Sí, de... sí, sí. Esto es técnico, porque cuando hablamos en educación de articulación es una cosa bien precisa. Ya. Digamos, te pongo de nuevo el contexto. Cuando tú evalúas el paso de cálculo 1 a cálculo 2, álgebra 1, álgebra 2, cualquier cosa 1 o cualquier cosa 2. ¿Cuándo creen ustedes que están bien articulados? Cuando funcionan, ya dijimos, en base a los contenidos, Los aspectos metodológicos, aspectos sí. metodológicos que se parezcan un poco, que haya una cierta continuidad, ¿no es cierto? Ujú. Que se note que hay un esfuerzo. ¿Y qué otra cosa más puede ser? Ahí también irían, profe, lo que son en relación con los programas.
con lo que eso- curricular? ¿O ahí ya de aspectos metodológicos? ¿O ahí ya sería otra dimensión, por ejemplo, lo curricular? es que lo curricular lo engloba casi todo, po. Cuando tú hablas Mm. de lo curricular, ¿en qué estáis pensando cuando dices de lo curricular? En los programas de la asignatura. Es que eso está en los contenidos. Ah, ya, 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 Cuando ya. hablamos de programas, Sí, sí, estamos sí. hablando de contenido. Sí. Ahora, en vez de es que puedes definir la dimensión como como programas o como contenido. Sí, Para mí son casi lo mismo. sí. Yo creo, profe, que esos serían los dos más grandes que se abordarían con la articulación. Sí, pero en un programa, ¿qué es lo que siempre está? En En un un programa. programa de esto, claro, cuando tú ves un programa de un curso, ¿qué es lo que tú esperas ver? Espero ver bueno, el aspecto metodológico, cómo va a funcionar, las horas, las evaluaciones, Evaluaciones, evaluaciones. las evaluaciones. A ver, Pero que profe, no, ¿por qué no le dije evaluaciones? Porque ya, siento que son independientes con la asignatura. Sí, profe, yo Por igual eso no le mencioné las evaluaciones, porque siento que dentro de la articulación, ¿cómo relaciono la evaluación? sí, Porque eso profe, depende de cada es ya. como, o sea, uno sí o sí tiene que haber una evaluación, pero ¿cómo yo puedo ver cómo, articularla, como claro, con un ramo con otro. Ya. A ver, aquí este es un tema técnico también. Ya. Eh, nómbrame el resto, por favor, métanse el resto. Estamos hablando de educación, esto es muy importante. Eh, a ver, ¿cómo expresarlo? Lo que pretende la evaluación es determinar el nivel de adquisición de contenidos, habilidades, competencias que el curso se propone, ¿no es cierto? Sí, Eh, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo se hace normalmente eso? ¿Cuál es la evaluación tradicional? la prueba escrita. Una medición y hay una prueba escrita. ¿Qué es lo que mide normalmente? Los desempeños, conocimientos que uno va teniendo en la asignatura. Exactamente. Eso es lo tradicional. Ahora, ¿basta con eso? Cuando uno habla de competencias, ¿qué es lo que engloba la Mm, competencia? ya le entiendo, pa. La competencia engloba habilidades, conocimientos, destrezas. Hay una tercera Mm, cosa que en este minuto no se me fue. Eh, ahora, ¿yo puedo medir habilidades en una prueba escrita? Mm, ¿Se puede o no se puede? ¿Qué es lo que, qué es lo que, sí, qué, qué- sí, qué sí. es mejor? Aquí lo voy a poner en estos términos. ¿Qué les suena más razonable a ustedes? ¿Evaluar una evaluación final y sumativa o evaluaciones de procesos? Ambas. Ambas, ¿no es cierto? Ujú. Ya, entonces ahí tenemos una diferencia, una evaluación de cierre y una evaluación de proceso. ¿Cómo hacemos la evaluación de proceso? ¿Qué Eh, es la parte medular de una evaluación de proceso? las unidades, ¿o no? Que uno vaya. ¿Ya? Pero ¿cómo tú te vas dando cuenta? ¿Cómo vas haciéndolo? Ah, con controles, con pruebas, con. Ya, pero ahí, correcto, o sea, con paquetitos más chicos, si tú quieres. Claro, sí. ¿Ya? ¿Y qué haces tú entre medio de los paquetitos más chicos en la evaluación de procesos? ¿Qué hago ¿Qué, qué- entre medio? sí, que es súper importante. La Retroalimentación. retroalimentación. Sí, Exactamente, la retroalimentación, que es muy importante. sí, Entonces, como tú ves ahí, hay varias maneras de enfrentar la evaluación, no sí, es una sola. sí, ¿Me entiendes? Entonces, sí. yo puedo tener cálculo uno en donde lo que se hace fundamentalmente es paso una unidad, prueba, paso una unidad, prueba, paso una unidad, prueba. Y puedo tener cálculo 2 en donde tengo evaluación de procesos. O sea, yo a ustedes, el profesor lo que hace es fijar un problema, ¿no es cierto? Les digo ya, vamos a, qué sé yo, cálculo, puta, que se me van los contenidos en Mm. cálculo 2, no sé qué cosa. Lo que Inte- estoy ah, haciendo con ustedes ahora, para ujú, ponerlo como ejemplo más concreto. ¿Qué es lo que les propuso yo a ustedes ahora? Un desafío. ¿Cuál? Hagan una entrevista, ujú. ¿cierto? Y, y yo no les pasé el Word y les dije, ya, aquí está
están las cosas, ustedes háganlas y en 2 semanas más me mandan los resultados y yo los evalúo. Esa es una forma. Claro, Pero ¿cuál es la forma que estamos haciendo? Yo los estoy acompañando paso a paso. sí. En las cosas que o sea, yo les planteo un desafío y ustedes lo van construyendo y yo los voy acompañando y los voy retroalimentando en el camino. Eso es evaluación de proceso. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, profe. en matemática, en la enseñanza de la matemática, por cierto, se puede hacer. Claro que se puede hacer. Se puede hacer. O sea, ustedes pueden proponerle como un problema o un proyecto, no sé, depende de cómo se plantee, pero si nosotros en matemática lo podemos plantear como problema. O sea, ustedes le pueden plantear a los niños, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, antes de pasar la unidad de ecuaciones de segundo grado. Ahí, que lo pueden dibujar como, o sea, dibujar, digamos, metafóricamente hablando. Lo pueden plantear como un problema a resolver, ¿no es cierto? Disculpen, el único ejemplo que se me ocurre viene desde la física. Yo les podría decir ya, chicos, si yo tengo un objeto que está a 30 metros de altura y lo lanzo hacia abajo con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Luego puedo plantear eso como el desafío, ¿no es cierto? Un problema. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema? Entonces yo les puedo decir, mire, lo que pasa es que aquí hay una relación entre la posición y el tiempo, que es una relación de tipo cuadrática. O sea, en la búsqueda de la respuesta podemos encontrar la relación cuadrática. Y ahí yo le empiezo a construir la solución al problema, que es la excusa para que entre medio hablemos respecto de las ecuaciones cuadráticas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes cómo es eso es aprendizaje basado en problemas? Sí. Y en el camino, por cierto, ahí en el camino, ¿qué es lo que se hace? Normalmente es que los profesores van guiando, entonces averigua cómo es el movimiento de caída libre, cuáles son las relaciones matemáticas, les paso un documento, les paso un video, les paso no sé qué, y los estudiantes van construyendo. Y ellos hacen el proceso de aprendizaje. No son pasivos, son activos. Esos son aprendizajes activos. ¿Me entiendes? Entonces, y la evaluación entre medio es la evaluación del proceso. Yo les puedo decir, ya, para esta primera etapa va una evaluación con retroalimentación y así vamos hasta que llegamos a la evaluación final. Entonces, los aspectos evaluativos también son importantes en la articulación. Son importantes. O podrían ser importantes, porque si un curso es evaluación, es un tipo de evaluación clásica, tradicional, y el otro es otro tipo de evaluación, ustedes lo van a ver como un mar de diferencia. Y esos dos no están articulados en esa línea, ¿me entiendes? Es lo mismo que la metodología. Yo te puedo decir ya, el primer curso de cálculo 1 es una metodología tradicional, frontal y pasiva. Aprendizaje pasivo, ¿no es cierto? El profesor dicta su clase, les pasa un par de apuntes, después viene la segunda clase y así al final, cuando se acumulan no sé cuántas clases, viene la primera prueba, después la segunda, la tercera y se acaba el curso. O el profesor hace que los estudiantes sean activos, que puede ser el cálculo 2 y que se aplica a otro, como el que le he estado señalando, donde los estudiantes hacen su propio proceso de aprendizaje en la sala de clase. Entonces ahí tenemos diferencias metodológicas, que si ocurre, en estos son los extremos, digamos, nosotros vamos a percibir que aquí en realidad no hay los profes no se ponen de acuerdo, en el fondo, que en el fondo es como no hay articulación, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de articulación, tenemos que pensar en esas cosas, porque esas son las cosas que determinan la articulación. Ahora, entonces yo creo que como ejes descriptores de la articulación, que son las dimensiones, por lo menos podríamos poner estas tres. Sí. Desde la perspectiva de los contenidos, que es lo más evidente, evidentemente. O sea, si cálculo 1 termina en, no sé, pues el límite, entonces cálculo 2 tendrá que empezar con derivadas. ¿No es cierto? Sí, pues, sí. Porque si cálculo 1 no ve límite, yo en cálculo 2 no puedo partir con derivadas. Tengo que tener ahí un hilo conductor desde el punto de vista de los contenidos.
pero también es deseable que haya un hilo conductor desde el punto de vista de la metodología, porque el cálculo 1, ustedes vienen, o los estudiantes pueden venir en un ritmo, con una forma, con un estilo, y después cálculo 2 cambia el estilo drásticamente, entonces ahí eso puede afectar los aprendizajes, puede generar algún grado de desconcierto, ¿no? Entonces ahí sería bueno también tener algún tipo de articulación. Y de las evaluaciones también, porque alguien puede sentir acá, pero es que de un ramo de un semestre para otro me cambió todas las reglas del juego. Sí, ¿Me pueden entiendes? hacer disertaciones, como el otro puede ser puras demostraciones. Por Eso ejemplo, igual es sí, pues igual sería un factor. O que por, no ej- hagan prueba de diagnóstico, también otro factor. por ejemplo, o sea, Sí, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a evaluar, de qué manera, si vamos a tener o no, porque aquí se habla, lo que está de moda en educación, no solamente en educación escolar, sino que también en educación universitaria, se conversa mucho, sí. es esto de los aprendizajes activos. Mm. Y hay millones de cursos de aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos. Pero ¿se aplican o no se aplican? Eso es el tema. Profe, ahora que nos está conversando todo esto de la articulación, nosotros habíamos hecho una entrevista así como con las preguntas, y ahora que lo veo, tomamos la articulación como muy por encima. ¿No será que nuestro tema no apunta a la articulación como esto que tenemos aquí ahora? Porque lo que nos está conversando sí son temas muy importantes y podríamos sacar muchas otras preguntas. Entonces, a lo mejor nuestro problema no está en eso, está en el tema, nuestro Eh, problema. pero es que tú cómo construiste las preguntas en función de lo que definiste como problema y como objetivo general, po. Claro, claro, pero no habíamos considerado eso. Es muy importante que nos está diciendo de la articulación. Es Entonces, a que lo mejor no estamos trabajando con articulación. es que si tú me hablas de articulación, yo entiendo todo eso. Sí, pues sí, sí, sí. Sí. ¿Me entiendes? Entonces Entonces, serían como problemas técnicos como de nosotros, de lo que sería la articulación. yo tengo la impresión de que sí, de que Ya, no la estamos entendiendo de la misma manera. ya, sí. Entonces habría que meternos un poquito más a leer sobre la articulación. Yo Sí, también tengo esa impresión, pero, ya. pero, pero en todo caso, para no hacer de esto de no recargarlas de trabajo, eh, lo importante es que entiendan la idea de que articulación tiene que ver con ámbitos, que es un término técnico que tiene que ver con distintos ámbitos, y que para enfrentar tu entrevista yo les sugiero que por lo menos lo hagan desde esas tres perspectivas: Ya, contenido, sí, sí. metodología, evaluaciones. Y a partir de eso, de contenido, formular 3, 4 preguntas eh, que tengan que ver con la percepción de los estudiantes en la articulación de contenidos, eh, que ahí hay que ver, bueno, en realidad las preguntas van a ser casi las mismas para para lo que se trata de matemática, Sí, pues computación sí, y educación. Las preguntas van a ser bien parecidas, sí. eh, pero no importa porque van a ser temas distintos. Y Profe, para la articulación más transversal ahí hay que ver cómo se toca ese tema. ¿y ¿Sí? las dimensiones tienen que ser todas distintas para cada objetivo o podemos No, repetir una dimensión? Ah, ya, muy bien. las puedes repetir sin ningún Ya. problema. Y otra pregunta que teníamos, en las preguntas aquí tienen que ir la que corresponde a la dimensión, ¿no es cierto? No Sí. tienen que tener un orden como continuo de la primera en la primera, la segunda en la segunda. No, no. Una cosa son las preguntas que están en esta tablita y otra cosa es el guión. Claro, sí, 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 sí. son dos cosas Ah, distintas, ya, ya, claro. sí. Claro, porque la pregunta que aparece aquí al inicio de la tabla puede ser la pregunta 3 dentro del Claro, guión de la sí. entrevista. Ya, Sí, sí, esa era otra duda que teníamos sí, como... sí. No, sin, Sí. sin ningún problema. Ningún Sí, problema. pero creo que, profe, que ya identificamos como dónde estamos pillados. Sí. Profe, Ya. ¿puede ir repitiendo las preguntas? Porque a veces teníamos la duda de que una Sí, pregunta podría estar en más de una... perfectamente, perfectamente. Pero, o sea, a ver, o sea, en el caso de lo que ustedes tienen, claro, por ejemplo, cuando se trata de articulación en base a contenido, van a hacer la misma pregunta para computación, para matemática y para formación pedagógica. Van a hacer la Claro, misma pero con pregunta, distintas áreas. pero para distintas áreas. Sí, Claro, ahí el texto de la pregunta cambia un poco, pero la pregunta el fondo de la pregunta es la misma. ya, sí. Sí, sí, eso no hay duda. Sí. Ahora, de todas maneras, quizás sería bueno sondear un poco a quien le hagan la entrevista cómo concibe este asunto de la articulación, ¿ah? Ay, Pa- sí.
para que hablemos de lo mismo, Sí, tiene toda la razón. para que lo entendamos de lo mismo. O sea, y ahí uno puede partir haciendo una introducción. Mm, El objetivo de esta entrevista es hablar respecto de la articulación, entendiéndola como, y sí, ahí uno puede decir cosas. Ahora, y uno puede ir intencionando cosas, o sea, articulación desde la perspectiva de los contenidos. Vamos a hablar ahora respecto de la articulación desde la perspectiva de los contenidos en los ramos de formación pedagógica. Entonces, ahí tiramos la pregunta. ¿Te parece tú que hay una continuidad de contenidos? ¿Te parece que la secuencia de contenidos de un curso para otro ha sido el adecuado? Cosas por el estilo. Que ha sido adecuado, que ha sido coherente, que ha sido sensato, que no sé qué más. ¿Me entiendes? Y sí, ahí profe. ahí que te tiren todo lo que quieran. Después, lo mismo respecto de los aspectos metodológicos. La articulación también tiene que ver con la continuidad o no de Mm, cuestiones que tienen en relación con la enseñanza, es decir, cuestiones que tienen que ver con la metodología. Entendiendo que son las formas en que cada docente, profesor o profesora enfrenta sus cursos para que se produzcan los aprendizajes. En ese sentido, cuando te ha tocado pasar de un curso algo 1 a algo 2, ¿tú has sentido que hay un hilo conductor común respecto de de las metodologías? ¿Te parece que es así? ¿O por el contrario, sientes que hay una gran diferencia y que, no, y que un curso no conversa con el otro necesariamente? Y ojo que aquí tiene que ver también con los profes, porque de repente pueden haber cursos que sean el 1 y el 2 que lo haga el mismo profe. Entonces ahí la articulación, como lo estamos entendiendo, deja de tener un poco de sentido. Porque normalmente la articulación se refiere a personas diferentes. ¿Me entiendes? sí, profe. ¿Sí? No sé cómo es la malla. No sé si a usted le ha tocado tener el mismo profe para la continuidad de cursos. ¿Cómo eso de profe no escuché? En la malla de la carrera, en su experiencia, digamos, existen situaciones en que, por ejemplo, Mm, el de cálculo 1 sea el mismo profe del cálculo 2, o de álgebra 1 con álgebra 2, o no sé qué. Sí. sí, ¿Eso es lo normal? No. suele pasar. Ya. Bueno, lo pueden sondear, a ver qué pasa. Sí, A ver qué pasa. Pero por ahí va el tema. Yo lo enfocaría de esa manera. Y ahí las preguntas van a salir solitas, porque si tú te fijas, enfrentándolo de esta manera, y esto es para todos también, ¿ah? Cuando uno logra encontrarle la vuelta a la tuerca al armado del trabajo, las preguntas surgen como bien naturalmente. sí, sí, sí. No hay que cranearse mucho, porque uno ya tiene claro para dónde va, entonces las preguntas salen claritas. Sí, sí, aquí lo que creo que nos faltó más fue investigar un poquito más sobre la articulación, porque Sí, teníamos conceptos distintos de... exactamente. Sí, Sí, pero yo creo exactamente. que leyendo un poquito de la articulación y con las dimensiones que usted nos ayudó, podemos crear las preguntas bien. Sí, Yo absolutamente. siento la percepción de eso. Estoy seguro de que sí. Pero se Y, Por e- siente que y también. profe, menos mal le preguntamos. Ayer queríamos preguntarle, pero no. Ah, ya, sí, No, está acá. bien. Y Ahora, lo hemos cambiado muchas veces. Sí, sí. Ahora, por eso es importante, por eso es muy importante, es para ustedes y para todos también, en estos procesos, el marco teórico referencial. Mm, Porque el marco teórico te fija límite en estas cosas. sí, Porque y lo primero que se hace normalmente, cuando tú defines una situación que quieras investigar, empiezas a leer respecto de lo que existe respecto de esa situación. Es lo que se llama el estado del arte, que en el curso de Seminario 1, el primer trabajo es revisar el estado de arte, del arte del problema que quieren investigar, hacer un informe, ¿no? O sea, mm, leer muchas cosas y armar un estado del arte. El estado del arte es como, en el fondo, es como decir qué es lo que se sabe respecto de esto. Y bueno, ahí se citan autores, textos, investigaciones, lo que sea. Entonces, cuando uno parte con eso, parte con el estado del arte, uno ya tiene, ahí uno va definiendo mejor los términos de las preguntas de investigación o las puede direccionar en función de referentes bibliográficos, referentes teóricos. ¿Mm? Por ejemplo, si ustedes hicieran un trabajo, voy a inventar un tema que se me viene ahora a la cabeza,
Supongamos que la pregunta tenga que ver con el liderazgo el escolar. Entonces uno puede inmediatamente pensar en función de marcos teóricos que hay distintos tipos de liderazgo, como son el liderazgo carismático, el liderazgo laissez-faire, el liderazgo autoritario, el liderazgo transversal, el liderazgo... Bueno, en fin, hay distintos tipos de liderazgo. Entonces, pero eso uno lo puede aterrizar con el marco teórico. Y en función de ese marco, el marco teórico puede ayudar a ordenar toda la construcción del marco metodológico y de los instrumentos propiamente tal. Porque lo que estamos ahora aquí es el marco metodológico, o sea, método cualitativo con una técnica de instrumentos de investigación que es la entrevista en profundidad. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, maravilloso. Entonces, Ya, sí. háganle esos cambios y yo creo que les va a salir así como fluidísimo. Sí, profe. Y esta entrega sí, ya es hoy día y la retroalimentación también la podemos tener como la otra semana para trabajar para la última Así parte, es. Exactamente. por si hay algo todavía que no está conectado, que nos falte. Exactamente, sí, así va a ser. Ya, profe. No les prometo tenerla mañana porque mañana es No, Navidad. sí, no, profe, no, no se preocupe. Por favor, tengan piedad. Pero Obvio, obvio. en la próxima semana, espero que el lunes o martes ya esté listo. Ya, profe, muchas gracias. No hay por qué, gracias a ustedes. Gabriel, ¿tú querías también mostrar tu trabajo? Sí, profe. Sí. ¿Tú con quién estabas Luego, ahí? con Diana y con Araceli, pero Araceli ahora mismo no está. Ya, y ¿con qué me dijiste? ¿Con Viana? Con Diana Con Vázquez. Diana, con la Con Diana, yo, ya. profe. Ya. Ya, vamos. Ya, acá está. Comparto aquí, comparto acá. Y se me cambió el zoom de ahora sí. Ahí se ve. Se ve el objetivo general y los específicos, ¿cierto? Sí, pero sí, pues, déjame leerlo para acordarme. Estudiar Claro. la percepción de estudiantes de prensa acerca de las habilidades blandas de los profesores en la carrera en distintas áreas de desarrollo de clase. Ya. Identificar la percepción de los estudiantes de prensa acerca de las habilidades blandas de los docentes pertenecientes al área de disciplinas de matemática, al área de disciplinas de pedagogía, al área de disciplinas de computación. Y de nada, Alexandra. A ver, espérate, es que justo me mencionó. Ahí está. Comparar la percepción de estudiantes acerca de la persona. Ah, ya, perfecto. Ya, el 1 es matemática, el 2 pedagogía, el 3 comparación y el 4 Es compararlos a través de un análisis. perfecto. Entonces, lo primero que hicimos fue separarlo acá en dimensiones de análisis, que elegimos estas tres. Que son Comunicación efectiva. Ya. la adaptación. La adaptación. Acá la cambiamos un poco a último momento, porque Ya. unimos la adaptación y planificación. Ya, perfecto, sí, tienen que ver las dos cosas, perfectamente. Sí, claro, porque Y- yo planifico en función de, claro, ya entiendo perfectamente, sí. Claro. Sí. Y la tercera es Abajo debería como lo estar. habíamos definido como habilidades Habilidades socioemocionales. socioemocionales, perfecto. Es decir, empatía, cosas de ese estilo. Ya, perfecto. Ya, me parece súper bien, está súper ¿Ya? bien. Ahora, Entonces acá tenemos, ustedes hicieron exactamente lo que yo estaba diciendo que recién que había que hacer. Pues, desde marcos teóricos, meterse en el tema y hacer estas divisiones de dimensiones. Perfecto. claro, nuestra duda es acá al final. Bueno, tenemos bastante en blanco porque se repiten las preguntas dependiendo de distintas Sí, áreas. Por ejemplo, sí. la de comunicación efectiva van a ser las mismas ¿Es la que la misma? Sí. matemática, Sí, perfecto. pero nuestra gran duda es En la cuando comparación. comparamos, Sí. ¿tenemos que hacer preguntas o no No, tenemos? no, Porque ese es como, No, no va directo no. al instrumento. Exactamente. Tú lo Claro. dijiste súper bien, Diana. No va para el instrumento ese objetivo. Ese objetivo se consigue en el análisis, por lo tanto no tiene que ir en la matriz de planificación. Claro, sí, porque pensaba que si se hacían preguntas podían estar sesgadas por un prejuicio. Sí. Sí, no, Entonces, yo más bien creo que la tabla la matriz, la tabla hay que dejarla en función de los primeros 3 objetivos y el cuarto se consigue en el análisis. ya. Mm. Esa Es- era básicamente nuestra duda.
Sí. Muéstrale las preguntas para ver Ah, sí, las preguntas. Acá están las preguntas. abajo. Por ejemplo, Claro, en comunicación efectiva, definimos comunicación como la capacidad de traspasar una idea de un emisor o receptor. esa es la definición clásica. Está bien. Claro, sí, usamos la definición clásica. Ya. Entonces, preguntas tipo, en caso de presentarse una duda reiterada, la explicación entregada por él o la docente es vista de diversos puntos y es entendible para todos. ¿Cómo un estudiante puede saber si es entendible para todos? Mm, Esa Yo te- sería para usted, ¿o no? claro, Claro, es para o esa sea, persona. claro. Ahora, uno podría decir, ¿tú crees que es entendible para todos? Mm, ¿O te parece que ya. fue entendible para todos? O sea, percepción, no certeza. Que Claro, lo- yo- percepción, sí, tienes razón. Porque yo a ti, Gabriel, te puedo decir, te puedo hacer la pregunta a ti, Gabriel, ¿tus compañeros me entienden todo lo que digo? Y tú decís, pues no sé, puede ser, no tengo idea. Tendría que hacer una Claro. encuesta o algo así. Pero en cambio, si yo te digo, Gabriel, ¿a ti tienes la impresión de que con lo que yo digo es suficiente como para que me entiendan o algo por el estilo? Y ahí tú Claro, puedes empezar a decir, sí, yo creo que sí, con las cosas que dice debería ocurrir. ¿Me entiendes? Esa es la sutileza. sí, Pero, tienes pero, razón. Sí. pero en estos temas, estas sutilezas son relevantes porque al final de lo que se trata es de que las personas hablen o respondan preguntas en función de sus percepciones, pero percepciones basadas en cosas que puedan percibir, no en cosas que no se pueden percibir. Claro. Claro. Ya. Los y las docentes de la sección de matemáticas expresan claramente sus ideas en el momento de enseñar un contenido específico. Claro, eso está bien. Los y las docentes del área matemática utilizan un lenguaje acorde y adecuado para su disciplina. Perfecto. Sí, está bien. En adaptación y planificación hay preguntas que son de adaptación y de planificación, como ¿qué recursos pedagógicos o tecnológicos utiliza el profesor o profesora de matemáticas en estos tiempos de pandemia para explicar los contenidos de su clase? Nos quisimos también enfocar un poco a la pandemia en sí porque requiere mucha adaptación. Ya, perfecto. Pero ahí la pregunta se refiere a los recursos tecnológicos. Tipos Eh, pedagógicos. sí, sí, sí. No, está bien. Yo entiendo que es que hay recursos pedagógicos y recursos tecnológicos. Estamos claros. Eh, pero yo diría que más bien la pregunta esa debería, si nosotros queremos pensando en la dimensión de adaptación y planificación. Entonces, si uno quiere hablar de adaptación y planificación, tiene que hablar de lo adecuado, ¿no? O sea, Ya. ¿me Son entiendes? adecuados como a Si los tiempos de pandemia. es claro, si lo que hizo fue adecuado, eso es adaptación, ¿me entiendes? Ah, No solamente si lo usó, sino que si lo usó bien. Esa es la ya. diferencia, ¿cachai? Entiendo. O sea, Sí. no basta con que yo pregunte qué recursos tecnológicos usó, porque la respuesta es como, bueno, usó Zoom, usó PPT y no sé qué más, y plataforma virtual, ya, correcto. Pero eso me sirve para ver el tema de la adaptación y la planificación. Yo creo que la pregunta, así como está formulada, se queda corta para lo que se pretende en la dimensión. Entonces yo ahí le agregaría que hagan un juicio de valor respecto de si le parece pertinente la forma en que el docente adaptó su acción en función de los recursos tecnológicos, la pandemia, como ustedes quieran. O si lo realiza de Ya, forma sí, adecuada. Claro, claro. claro. Sí, 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 entiendo. Sí, sí. Después ahí, En caso de la En caso- paralización, es capaz de reorganizar y reestructurar adecuadamente sus clases y evaluación del tiempo restante. Claro, el docente de matemáticas, ya, perfecto. Ya, sí. Ok, lo entiendo perfectamente. O sea, si fuimos capaces o no de adaptarnos, de hacer adecuaciones curriculares y esas cosas, o si teníamos, a ver si entiendo para dónde va esta pregunta. Usted, aquí, ¿qué esperarían ver? Una diferenciación en los extremos. Un profesor tenía un programa que tenía, por decir algo, 100 puntos. Vino la paralización y después de la paralización el profesor sigue con los mismos 100 puntos, a pesar de que hay un tiempo que no se ejecutó nada. Eso es un extremo. Y el otro extremo es el profesor que tenía 100 puntos, vino la paralización y después adecuó, reformuló, y ya no son 100 puntos, sino que son un poco menos, pero mezclado, cosas así. Eso es la diferenciación, ¿no?
Sí, a eso Claro, nos referimos. porque a veces pasa que en otra asignatura hay profesores que no pueden pasar con tanta profundidad ciertos contenidos y más se dedican a los más importantes y dejan más superficial otros. Bueno, eso se llama, ay, ¿cómo que es? Ay, se me olvidó. Es cuando uno hace la Priorización como algo así. priorización, eso es, la priorización curricular, sí, claro. Claro. Que hay cosas que son como fundamentales y las menos fundamentales uno las deja así como, por ejemplo, yo hice una priorización acá, pues, ¿cuál fue? Darle bien poco tiempo a otras técnicas de estudios cualitativos, porque de lo otro yo los pasamos nomás, pero y estamos concentrados en este, ¿cachai? En esto de, ¿cómo se llama? De la entrevista en profundidad. Pero claro, Claro. ahí hay priorización. Sí. Sí, pero a lo que nos referimos más en particular es si hay que pasar 3 temas, tema A, tema B y tema C, y cada uno requiere, no sé, 4 clases, por ejemplo, Mm. de si quedan 6 clases, el profesor adecúa y resume los 3 temas para que sean 2 clases cada uno, o sigue exactamente igual como lo había planeado y tema C básicamente ni se menciona en el currículum. De Porque no acuerdo. alcanzó. De Claro. acuerdo. Sí, eso en todo caso, esa respuesta te la puede dar un estudiante si es que conoce previamente el clase a clase del profesor. Claro. Pero Claro. ¿lo conocen? Es que también, por ejemplo, lo que me ha pasado conversando con otros compañeros de Sí. distintas generaciones ha sido temas tipo pasé cálculo 2 sin saber integrar. Ah, ya. Ah, eso es más complicado. Sí, Ya. Ya, ok, entiendo el tema. Pero, o sea, situándonos en esto de la priorización, yo tengo la impresión de que es difícil para un estudiante dar una respuesta a una pregunta como la que tú formulaste recién, Gabriel. Es decir, si el profe efectivamente adecuó o no adecuó, salvo que hayan sido, salvo que el profesor explícitamente lo haya mencionado y lo haya Claro. hablado con el curso. Entonces ahí uno puede entrar a hablar en términos de más de bien de percepción y no cosas como tan específicas. O sea, en general uno puede hacer la pregunta en esos términos. Tú dices, en general, ¿tú sientes que tus profesores del área de las matemáticas adecúan sus contenidos en función de la falta de clases por la razón que sea? Una cosa por el estilo. Los niveles de rigidez, eso en el fondo estamos hablando un poco de eso, de rigidez. Sí, y ahí está la adaptación y la planificación, ¿me entiendes? Yo creo que por ahí podrían enfocarlo. Más que de preguntas que obligan al estudiante para poder responderla bien a saber cosas que yo no sé si necesariamente las saben. Por ejemplo, Nosotros intuíamos que la sabían porque siempre cuando llegamos al paro los profesores te dicen teníamos una evaluación en tal fecha y ya no se hizo porque estábamos en paro. Como antes. Por lo general siempre cuando hay paro hay evaluaciones fijadas justo en el paro. Suele pasar. bueno, pero ahí tú estás sembrando una sospecha, ¿o no? Qué coincidencia más grande, justo que vienen las evaluaciones nos tiramos a paro. Ya No, está. pero a veces, por ejemplo, uno alcanza a hacer la mitad de las evaluaciones y hay otros ramos que se atrasan más y no alcanzan ni siquiera a tener la primera PEP. Bueno, esos son temas que los estudiantes pueden responderte y que en función de eso pueden emitir una percepción. Claro, pero tendríamos que ser más específicos, ¿no? Sí, y más cuidadoso con la pregunta. O sea, no preguntar, y en el fondo mi comentario apunta a eso. Que cuando ustedes formulen una pregunta, pregúntense también, ¿el estudiante me puede responder esto? Ay, ¿Me puede? O sea, tiene o sea, él tiene los conocimientos, no en términos de conocimiento académico, sino que el conocimiento necesario como para poder decir, para poder responderte la pregunta. Por eso les preguntaba por el clase a clase. Porque claro, cuando un estudiante conoce el clase a clase, sabe que tal fecha corresponde a este tema, después este tema, después este tema. Entonces después el profe hace un nuevo clase a clase. Entonces ahí el estudiante puede decir, sí, el profe se adaptó de esta manera, eso no se adaptó de esta forma, ¿me entiendes? Pues ahí puede hacer un juicio más o menos en esos términos. Y esto lo saco a colación a partir del ejemplo que puso Gabriel. ¿Me entiendes?
Mm, Pero, pero uno puede preguntar lo mismo, pero quizá un poco más suelto. Y que hacer que ya. que el estudiante saque los temas, el entrevistado, que saque los temas. O sea, la capacidad de adaptación. Uno puede hacer la pregunta así como bien abierta. O sea, ¿tú sientes que los profesores del área de matemática de la carrera han sido capaces de adaptarse bien a todos los problemas que hemos tenido, en particular a los paros, por ejemplo? Si se han, adap- si Ya, se- como si han más a- suave. Claro, como más suave. Y ahí que aparezca. Y en función de la respuesta, tú vas a ir contrapreguntando. Y van Ya, apareciendo cosas. ¿Me entiendes? ya. Sí, sí, sí. Una cosa así. Y también es una técnica para no cerrar la conversación, porque tú te puedes referir a un solo ámbito de la adaptación y te responden y ahí se acaba tu tema de adaptación. Y de repente ahí las personas pueden sorprender con otros ángulos del tema de la adaptación. Esta es la riqueza del método cualitativo y de la entrevista en profundidad, que uno cree, ¿no es cierto? Uno cree que las cosas que está preguntando son las que le importan a las personas, y que en la conversación uno se da cuenta que hay temas que le importan a las personas que no las tenía consideradas previamente. Y uno las tiene que reconsiderar, ¿me entiendes? Esa Ujú. es la gracia del método cualitativo, que ahí uno va indagando, va conociendo cuestiones que originalmente no la tenía considerada. Claro. Eso, Y sí, por Eh, último, la tercera dimensión son habilidades ya, socioemocionales, ya, de, que es comprensión entre problemáticas de los estudiantes y cómo lo hacen, si sí, los profesores evidencian preocupación por el bienestar de sus alumnos, sí. o si, por ejemplo, más específicamente, han cambiado la fecha de alguna prueba al notar que los alumnos tenían un nivel de estrés o... Es un ejemplo, sí, sí, ejemplo. sí. Pero pues, claro, sí. No, está bien, está bien. Sí, sí, lo mismo. Yo aquí también, o sea, la primera pregunta es como bien amplia y está bien, porque ahí pueden aparecer situaciones, y hay ojo con las situaciones que aparecen, en el sentido de que uno puede pedir profundización para entender mejor, para claro. ocultar más. Claro, Claro, uno puede, ¿sí? sí, o sea, nosotros decidimos hacer una entrevista semi-estructurada por eso mismo. Exactamente, sí. Claro, evidenciado preocupación, claro, ahí uno deberían tener también así como algunos tips de preocupación. Y háganse la pregunta ustedes mismos para ver si salen esos elementos. ¿Cuándo notan ustedes o cuando ustedes creen que un profesor se preocupa? ¿Con qué acciones el profesor se preocupa? ¿No? ¿Qué cosas? A Eh, ver, que les pregunta cómo están, o qué sé yo, que la clase parte con no sé, con alguna frase, con algún comentario, para distender el ánimo, cosas, no sé. Em, para ver si esas cosas aparecen o no aparecen, ¿me entiendes? como exponerles situaciones para... Sí, pero no exponerlas, sino que tenerlas ustedes en la mente para ver si Ah, aparecen ya. en la respuesta. Ah, ya, ya, ya. Y si no aparecen, preguntarlas. ¿Me entiendes? Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? Porque no se olviden que en una entrevista en profundidad lo importante es que el entrevistado sea el que hable, el Mm, entrevistado el que tiene que echar afuera, porque ya, 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 ustedes lo sí, que sí. quieren es encontrar sus percepciones, las percepciones del entrevistado. Entonces, Claro, o sea, nosotros damos como la iniciativa y ellos continúan. exactamente, exactamente, es como tú les vas poniendo las miguitas de pan para que sigan el camino, ¿me entiendes? Eso Claro. es, eso es. Esa... ¿Sí? ¿Les queda más claro? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 muchas sí. gracias. Sí, nos queda bastante más claro de cómo enfocar las preguntas y todo eso. Ya, pues. Me gusta el tema, cómo está estructurado en todo caso. ¿Ah? Está bueno, está bueno. Ya, démosle. Un detalle que creo que es importante, y esto es para todos y todas. Hay un ejercicio que se hace siempre cuando uno hace una entrevista de cualquier tipo, que tiene que ver con lo que se denomina el consentimiento informado. ¿Han oído hablar de esos términos? Sí, al menos yo Ya. sí. Bueno, el consentimiento informado es la aceptación del entrevistado a hacer la entrevista. Entonces,
Porque uno puede preguntarle a alguien, oye, ¿te puedo entrevistar? Y la persona dice, sí, entrevístame. Ese es un consentimiento, pero no es informado. El consentimiento informado indica que ustedes tienen que, al inicio de la entrevista, tienen que decir, mira, esta entrevista está en el marco del curso de metodología de la investigación, es un ejercicio, y el objetivo general de esta entrevista es este. Y ahí vienen las dos preguntas importantes. ¿Comprendes el objetivo general? Y la persona te dice sí. Y si te dice que no, bueno, hay que explicarlo. Y una vez que te dice que sí lo entiende, entonces uno tiene que hacer la pregunta más importante. ¿Aceptas la entrevista? Y la persona tiene que decir sí. Y si te dice que sí, va a la entrevista. Si te dice que no, no va a la entrevista. ¿Me entiendes? Entonces, todos tienen que hacer el consentimiento informado al inicio de sus entrevistas. ¿Está claro? Sí, profe. Una pregunta, profe, cuando nosotros, por ejemplo, realicemos la encuesta, ¿tenemos que grabarla? Sí, pues. ¿Sí? Sí, pues hay que grabarla. O sea, la puedes grabar en audio o en video, como tú quieras, pero tiene que quedar grabada. Pero nosotros cuando le mandemos la última fase, ¿tenemos que mandarle esos videos o solamente...? No, la transcripción y los resultados, nada más. Ah, ya. Gracias, profe. Francisca, ¿tú quieres decir algo? Y después Natalia. Sí, profesor, es que yo tengo un caso de que una persona dice que él participa en la entrevista, pero siempre y cuando sea anónimo. ¿Eso se puede? Sí, se puede. Sí, sí. O sea, igual habría video, pero eso como que quedaría solo para nosotras. Claro. Porque él a esa persona le da miedo que, no sé, que usted como que diga, pero ¿por qué dijo eso? Y lo vaya a retar. Dije que no iba a pasar, pero él siguió con la inseguridad. Sí, puede aparecer mi lado B. Sí. Y lo voy a ver. Pero entonces podríamos omitir el nombre. Sí, por lo menos tienes que decir, no sé, porque es un estudiante de tercer año. Sí, como hombre y eso. Claro, una descripción sí puede ser anónimo. Puede ser anónimo. Y otra consulta, ¿hasta qué hora tenemos para enviar el trabajo? Todo lo que queda el día, pues, hasta la noche. Ay, si necesitan más tiempo, y si necesitan más tiempo, mándenmelo mañana, si no tengo drama. Ay, muchas gracias, profe. No es problema, no es problema. Lo importante es que lo mande. Ahora, en el consentimiento informado también hay que decir que la entrevista solo se usará para solo con fines académicos y no tiene ninguna otra finalidad. No es para mostrárselo a los profes, solo es para un informe, nada más. Natalia. Cortito, profe. ¿Se pueden sacar como frases textuales, por ejemplo, si las encuentro relevantes? Por supuesto que sí. Eso es parte del análisis. Cuando tú analizas la entrevista, tú empiezas a entregar elementos que te parecieron, y en la entrega de elementos tú puedes decir cita textual, ¿me entiendes? O sea, tú puedes decir, el análisis indica que esta persona cree esto porque afirma textual, eso es así. Absolutamente. Ya, profe. Gracias. Ya. Fernanda. Sí, profe, le queríamos pedir si se podía quedar un ratito para hacer unas preguntas. Ya, bueno. Ya, pues estamos con el resto entonces. Lo dejamos acá. Que pasen unas lindas fiestas de Navidad y nos vemos el próximo lunes. Así que estén súper bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, profe. Felices fiestas. Disfruten. Usted también. Felices fiestas. Buena Navidad. Usted también. Que lo pase muy bonito.